dentro del programa de apoyo al emprendimiento, Emprendamos Guatepae. Y bueno, me ha tocado a mí abrir estas sesiones con esta exposición sobre industrias culturales y creativas. Para los que no me conozcan ya sabrán que bueno, yo soy experta en este área, digamos que tengo cierta experiencia y que voy a intentar de la manera, de hacer todo el esfuerzo para intentar comunicarles como si estuvieran ustedes aquí en el salón de mi casa. Yo primero que quiero que tratemos es el concepto de industrias culturales y creativas. Puede que les pueda sonar un poco teórico, pero me parece muy importante que podamos situar el contexto en el que nos vamos a mover como un sector económico que últimamente está generando muchísimas expectativas, y no solamente expectativas, sino realidades económicas en muchísimos países. Como dice la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en una de sus intervenciones, la cultura es lo que somos y forma nuestra identidad. Un medio para fomentar el respeto y la tolerancia entre los pueblos. Es un modo de crear puestos de trabajo y mejorar la vida de las personas. Es una forma de incluir y entender a los demás, ayuda a preservar nuestro patrimonio y le da sentido a nuestro futuro. Empodera a las personas, es decir, trabaja en pro del desarrollo. ¿Qué tiene de nuevo, qué es novedoso en esta definición de cultura? Pues lo van a entender fácilmente. Porque es que, en principio, cultura y economía eran dominios que se han considerado opuestos e incluso incompatibles. Por ejemplo, para Paul Gay, en 1977, en su libro Production Culture of Production, decía que la economía siempre ha sido percibida como un trabajo productivo y cultura como actividad ociosa e improductiva. La economía se ha considerado algo tangible, material, inmedible, mensurable, y la cultura como una actividad, ligada más al espíritu, algo intangible y algo, que es no medible y mensurable, o sea, no se puede medir. La economía siempre ha estado, orientada por el interés y la necesidad. La economía, que ha sido la base de crecimiento y desarrollo de muchos países, de los pueblos. Y la cultura como un espacio de lo desinteresado, libre, el ocio. No quiero extenderme mucho más, pero todo el mundo entiende economía como motor de desarrollo, y cultura se ha visto, y lo hemos podido constatar hasta hace unos cuantos años, como una actividad fundamentalmente subvencionada y pública. Quiere decir, perteneciente fundamentalmente al sector público. El sector privado no llevaba iniciativas. ¿Por qué? Pues porque no era rentable económicamente. Entonces, nos situamos ahora mismo en ese contexto en que la economía de la cultura, que es una denominación muy reciente, luego veremos más adelante cómo pertenece hacia mitad del siglo XX, cuando empieza a aparecer, pero sin embargo ha ido ganando terreno, porque hasta tal punto se ha visto de cómo la cultura, que está vitalmente unida a la identidad de los pueblos, también tiene una conexión, está interconectada con el mundo real de la producción y el consumo de bienes culturales. Y en estas imágenes que estamos viendo, yo he utilizado unas artesanas que están vendiendo sus productos por la calle. En el otro es una actividad aquí en Guatemala, el día del domingo de Ramos, el domingo de Resurrección, donde en la iglesia, en el mercado de Chichicastenango, la tradición dice que se compran flores. Es una actividad cultural, pero al mismo tiempo es una actividad económica. Y luego un símbolo
de todo lo que significa el patrimonio cultural ligado a la noción de economía de la cultura. Se trata de una gran manifestación musical, como es una ópera, en las famosas termas de Carracalla, que son termas de los tiempos romanos, actualmente en la ciudad de Roma, que se utiliza ese espacio, un espacio monumental, arqueológico, para un evento cultural, en este caso operístico, en tiempos actuales. Estas interconexiones son lo que lleva, digamos, a los estudiosos a darse cuenta, bueno, y a empezar a mirar la cultura desde un punto de vista económico, en el que intervienen diversos agentes en todo ese modelo que luego ustedes lo han visto en sus emprendimientos, como es la producción y la comercialización y venta de productos o servicios. Bueno, estas actividades también están ligadas a la cultura. Los aspectos económicos de la cultura y las artes tienen también su significación secundaria para el desarrollo económico. Como han visto, hay una cuestión clarísima, y es que la cultura es patrimonio de todos los pueblos. Da igual de la riqueza al desarrollo, todos los pueblos tienen su propia identidad. Es, por lo tanto, un potencial de desarrollo endógeno, desarrollo propio y además identitario, porque es algo que identifica y diversifica ese potencial económico, al tener cada uno su propia identidad, sus propios recursos culturales. Esto hace que igualar en las posibilidades de creación y generación económico. Allí, en la economía del sector, vamos a ver, esto es uno de los... esto no sé cómo tratarlo con ustedes, sobre todo a distancia, porque parece una cosa menor, pero me gustaría que entendieran el por qué hablamos de estas distintas visiones del sector y lo que eso complica a la hora de llevar programas de desarrollo o de apoyo al emprendimiento en los sectores culturales. Y es que hay distintas definiciones, distintas maneras de percibir el sector cultural y creativo. Ustedes ya han oído hablar de sectores, el sector de patrimonio, el sector de industrias culturales, el sector de industrias creativas, algunos como el Banco Interamericano de Desarrollo le llama el sector naranja. Bueno, eso parece que no tiene mucha importancia y de hecho para nosotros no va a tener importancia. Pero sí es interesante que ustedes sepan que en función de cómo se utilice esas definiciones se van a medir los sectores. Entonces, si hay una manera homogénea de medir el sector, vamos a saber realmente qué potencialidad de desarrollo económico tenemos y qué estamos aportando realmente a nuestros países. Bueno, muy ligeramente quiero hablar de cuándo aparece el concepto de economía de la cultura y ustedes verán por qué aparece como industria cultural. Y es cuando los filósofos de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente Adorno y Horkheimer, escriben su libro sobre la industria cultural y el iluminismo como mistificación de masas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esas industrias que aparecen, que son las industrias culturales, que son las que transmiten los mensajes, estamos hablando fundamentalmente de los medios de comunicación de masa, radio, televisión o los periódicos y las revistas, están, digamos que emitiendo un tipo de cultura que es el que tiene la difusión a través de grandes medios. Entonces se le llama industria porque se hace en grandes cantidades, por eso se llaman industrias culturales. A partir de ahí, digamos que se empiezan, eso generaba muchísimos ingresos.
los ingresos de las televisiones y de los medios de comunicación como periódicos o radios generaban muchísimos ingresos para sus... Bueno, no sé si habrán visto hace poco películas como la de Meryl Streep, donde habla del Washington Post o del New York Times. O sea, eran industrias que generaban muchísimos ingresos y además que tenían muchísima influencia política. Quiero decir que se empezó a analizar las posibilidades de generar ingresos a partir de estas industrias que en principio se llamaron culturales y que luego han ido pasando, digamos, a diferentes definiciones. Bueno, a ustedes lo que les interesa, no me quiero extender mucho porque no estamos en una clase de máster, pero sí que sepan que a partir de ahí se empieza, digamos que, a mover distintas posiciones desde Australia, el Reino Unido, que empieza a hablar de industrias creativas, industrias culturales, pero yo creo que la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, pues empieza a ver las posibilidades que realmente todo este sector tiene y a partir de las directivas que en la Convención de 2007 aprueba, pues indudablemente son los que promocionan y promueven el desarrollo de esas industrias culturales como un sector económico bastante en desarrollo, con bastante potencial, y que además la UNESCO hace muchísimo hincapié en una cosa, precisamente lo que hablábamos antes, las posibilidades que tienen los países, digamos, en vías de desarrollo, por su capacidad e identidad del desarrollo de su propio patrimonio cultural. Eso es importante, es lo que decíamos, el patrimonio cultural lo tienen todos los pueblos, las comunidades, los países, y por lo tanto es un potencial de desarrollo que tenemos y que tiene todo el mundo. A partir de esta convención, digamos que se empiezan a poner y a definir. Y de alguna manera UNESCO unifica todas esas estadísticas. Y van a decir, ¿para qué sirven las estadísticas? Pues si no hubiesen unas estadísticas homogéneas, no sabríamos el problema del Producto Interior Bruto de los países, el desempleo que hay, el nivel de empleo, los sectores con mayor capacidad de empleo, en fin, una serie de datos que va a servir a los gobiernos, a las organizaciones multilaterales e incluso a los propios sectores privados no sé qué hay por aquí, música. Bueno, está bonita la música, pero a ver. Vale, gracias. Me parece que la música es uno de los digamos, de los activos importantes que tienen las industrias culturales y bueno, la UNESCO define los sectores de actividad que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción y la difusión, así como la comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. No sé si, por favor, levanten, díganme en el chat si alguien se aburre, quiero ir acelerando. Bueno, vamos a ver los dominios de la cultura, y lo que más nos interesa a nosotros pues es como Guatemala. Allí están viendo cuáles son los dominios culturales. Vale, gracias Rodrigo. Los dominios culturales estamos viendo, estas son definiciones sobre, como ya hemos dicho, las industrias culturales y las industrias creativas. Tengo que decir que industrias culturales se han dicho como aquellas que tradicionalmente se han conocido como las artes visuales, que entrarían, pues digamos que la pintura, la escultura, la fotografía, la artesanía. Luego tenemos las artes
¿cómo se llaman? Las performing arts, que sería la danza, la música, los festivales, la cultural y patrimonial, importantísima para Guatemala, como es la arqueológica, la histórica y la natural, y el área de museografía o museos. Luego tenemos sectores tan importantes como han sido y son la prensa, las bibliotecas, libros, periódicos, todo tipo de prensa escrita y de obras escritas, las audiovisuales importantísimas como las de medios de comunicación de masas, y digamos las que se añaden para algunos como la economía naranja, que serían las creativas, que son el diseño, el diseño gráfico, el diseño de interiores, el paisajismo, la arquitectura y todos los servicios unidos. Por ejemplo, para ustedes, importante, unido al patrimonio, tenemos los sectores de turismo ligados al patrimonio y a la cultura, que es el turismo musical. Y luego, en el patrimonio inmaterial, formaría parte de ese área cultural tan importante que son las tradiciones orales, las expresiones orales, los ritos, los idiomas y las prácticas sociales, es decir, las fiestas populares. Eso entraría dentro del patrimonio cultural inmaterial. Para todo eso, digamos que el sector creativo, que ya lo hemos dicho, que es el sector naranja, de todas aquellas industrias relacionadas, por ejemplo, actualmente con lo que serían las tecnologías, por ejemplo. En el área de las industrias creativas no podemos olvidar todos esos sectores que están en estos momentos impulsando de manera muy, muy fuerte el sector cultural y creativo, como todas las TIC. Todo lo que se está haciendo en videojuegos, en 3D, en cine, o sea, todo lo que aportan las nuevas tecnologías al sector creativo e incluso al sector cultural, porque ya lo tenemos más adelante. ¿Cuáles son las principales características entre la intersección de las industrias culturales y creativas? O sea, la relación, intersección entre economía, cultura y derecho. Y eso lo vamos a ver ahora porque no podemos hablar de patrimonio cultural sin hablar del sector privado, el sector público y los efectos que tienen sobre la legislación esta interconexión. El componente de creatividad, como la actividad central, eso es indudable. El talento en estos momentos digamos que el talento forma parte del desarrollo empresarial en general, porque la creatividad es parte esencial de la innovación. Pero en la cultura y en los sectores creativos, el talento es la esencia, es digamos que la base. En el contenido artístico, tanto cultural o patrimonial, y su interrelación, los bienes, servicios y actividades que frecuentemente están protegidas por la propiedad intelectual. Fundamental que tengamos en cuenta esto. Ya saben que ahora que en el proyecto hemos estado hablando de la necesidad de gestionar los derechos de propiedad intelectual de nuestros productos y de las marcas, la manera de crear patentes, de generar patentes, todo este tipo de trabajo importante también para el empresariado. Y la doble naturaleza, la económica y la generación de valores antioidentidades. Por ejemplo, si hablamos del patrimonio inmaterial guatemalteco, si hablamos de 22 o 23 lenguas, eso forma una parte que genera un valor y una riqueza importantísimo, que dice, ¿cuánto de cuantificable es? No lo sabemos porque eso no se puede cuantificar, ahora el valor es inmenso. Y forma parte de las industrias culturales la innovación y la recreación. Eso es importante y lo vamos a ver a continuación, porque tenemos un patrimonio, pero ese patrimonio, para que realmente conservarlo y difundirlo, necesitamos innovar sobre él. Y esto es importante porque significa
anticiparnos a la demanda de los públicos. Y ahora veremos por qué la capacidad de generación económica y por qué se está teniendo tan en cuenta el sector cultural y creativo. Simple y llanamente por una tasa de crecimiento anual del 14% hasta 2008. Esto significa que si comparamos un sector como el de la energía, entendamos que el crecimiento en un sector, el sector de la energía es del 6%, aumenta, si tenemos un aumento del 14%, estamos diciendo que este sector está aumentando a una velocidad impresionante. Que significa en un mercado global 2,25 millones de dólares americanos, de 2,25 millones de dólares americanos cada año, que representa el 3% del PIB mundial. O sea, cifras astronómicas, que emplean a unos 30 millones de personas en el mundo. Y luego que hay sectores, por ejemplo, lo podrán ver, no sé si lo ven en los gráficos, que las artes visuales tienen un número de empleos altísimo. Bueno, y además podrán contrastar cómo sectores como el de la televisión, que es digamos, en económico, en volumen económico es el más alto, sin embargo tiene un nivel de empleo más bajo. En las artes visuales, que sería el teatro, la danza, las artes, todos los eventos escénicos, todo eso genera mucho más empleo que ingresos, pero está más o menos equilibrado. Vemos también el sector de periódicos, de revistas, la publicidad. Digamos, aquellos sectores más tecnificados tal vez tienen mayor volumen de ingresos, pero menos empleo. Y por el contrario, hay sectores donde la importancia la tiene el empleo. Y aquí tenemos los datos globales. Vamos a ver cómo en Norteamérica, que es líder, digamos, en ventas, en películas y contenidos de televisión, lógico, porque si entendemos que la industria de Hollywood, por ejemplo, es la más importante en cuanto a medios sector cultural y creativo, pues es fácil. Sin embargo, nos vamos a Europa y vemos que en Europa son líderes en el sector precisamente patrimonial, porque hay una mayor concentración de monumentos del patrimonio en todos los países. Luego, pues, en el sector digamos que en Latinoamérica, vemos el sector de América Latina, la televisión es, digamos, la que genera mayor ingreso, y siendo Argentina y Colombia como están entre los 5 primeros exportadores de programas de televisión. El cine es un sector clave en Argentina, en Brasil, en México, y bueno, digamos que la media de producción en Latinoamérica de cine, pues entre 400 películas al año. Si vemos, por ejemplo, con respecto a África, pues digamos que África está en un proceso de necesita más desarrollar diferentes industrias, aunque quiero decir que ya empieza a ser un sector más o menos visible. Y luego en Asia, pues ya sabemos, por ejemplo, que está a la cabeza en industrias como, bueno, tanto Asia, el Bollywood, por ejemplo, la producción de cine en India, etcétera. Quiero decir que esto hace unos años no se tenía en cuenta. Realmente, desde hace unos 20 años para acá es cuando más se está teniendo en cuenta. ¿Por qué estamos contando todo esto? Pues porque desde que me dijeron que viniese a Guatemala, yo siempre pensé que para una persona que lleva años trabajando en este sector era como un premio, porque si algo puede presumir Guatemala es de esa gran potencial cultural que tiene este país. Me parecía que era interesante poder conocer, poder tratar a todos los que están gestionando, trabajando y esforzándose dentro de este sector que sí es nuevo para algunos países, como yo que sé, como en Estados Unidos o Europa, digamos que tal vez en Centroamérica es un sector todavía demasiado nuevo y que todavía está, digamos que bajo los criterios tal vez un poco
pasados, pasados de moda, no sé, serían obsoletos, de que la cultura tiene que ser un sector que esté protegido y que tenga que ver más con las subvenciones que con la posibilidad de su potencial económico. Entonces, me parece que teniendo en cuenta a partir del que vamos a trabajar sobre las oportunidades y las ventanas de oportunidades que tiene el sector cultural, pues sí que me gustaría que revisáramos, ¿no?, lo que significa el tener, como tiene Guatemala, voy a ir deprisa, pero el tener como tiene Guatemala 3 patrimonios de la humanidad, como son Antigua, Tikal y el sitio arqueológico de Quiriguá. Pero no solamente eso, sino que además tiene 3 patrimonios inmateriales de la humanidad. Cosa que no todos los países pueden contar con 3 patrimonios inmateriales, o sea, quiero decir, importantísimo. Bien, pues fíjense que resulta que Centroamérica es una de las zonas con menor desarrollo del sector cultural y creativo, siendo un potencial. Bueno, estamos viendo ahora mismo datos de América del Sur, pero sin embargo nos enfrentamos a que en Centroamérica, digamos, no están muy desarrolladas las industrias culturales y creativas todavía, pero sobre todo no están desarrollados el sistema por el que puedan recolectar los datos referentes a las industrias culturales y creativas. Aquí tenemos estos datos que bueno, están recogidos de diferentes fuentes. En Guatemala hablan del 7,14% del empleo en industrias culturales y creativas. Si nos remitimos a este estudio de la CIECA, que habla de la economía naranja, pues nos dicen que en Centroamérica fundamentalmente están concentradas esas industrias al área de diseño y que representan el 47,9% del total de las exportaciones, pero el problema es que no sabemos realmente a qué se refieren. Tal vez manufacturas artísticas, estamos hablando en parte obras de arte. En cuanto a los datos que sí tenemos que ha publicado ICREA, que es un instituto precisamente de reciente creación, en 2016, habla de que Guatemala tiene un segundo puesto en producción digital y generación de puestos de trabajo en dicho sector. 730.000 plazas de trabajo hay creadas en Guatemala y que de los 175 millones generados por el desarrollo creativo en Latinoamérica y el Caribe, Guatemala exporta el 7,6%. Sí que habla que en comparación a años anteriores se ha producido un aumento de 40 películas en 14 años han pasado a 80 en este siglo, en el siglo XXI. Bueno, yo tengo que decir que me ha sorprendido bastante el nivel que he encontrado entre emprendedores en nuestro programa, y yo creo que que vamos a ir viendo cómo van a ir surgiendo todas aquellas profesiones ligadas a las industrias creativas y ligadas también al patrimonio. Quiero decir, todo el desarrollo de nuevas tecnologías. No sé si es porque tenemos la oficina en el TEC y estamos influidos, o porque es de verdad, yo creo que es porque es de verdad, que realmente está entre los jóvenes está surgiendo esa pasión lógica, por otra parte, de trabajar en todo lo que son las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que tienen. Lo que sí quiero hacer mención es que ustedes que están en Guatemala, que están muchos, no sé, los que me estén escuchando, estén viendo esto, que estén en otras zonas que no sean en Ciudad de Guatemala, sí que entiendan que la situación en estos momentos ha cambiado. Ya no piensen que están ustedes trabajando para un mercado que está ahí al lado, sino que tenemos una posibilidad enorme. Estamos hablando de un mercado global. Un mercado global que yo ahora mismo aquí estoy identificando claramente y perfilándolo. ¿En qué? En las producciones, por ejemplo. No sé si este año tuvieron ocasión de ver el Premio Platino 2018 de cine.
Es que estamos hablando ya de un mercado latinoamericano que comparte un idioma, que es el español, que comparte historia y que comparte un espacio cultural, porque ampliamos al idioma euroamericano, y que además es muy diverso, muy heterogéneo, pero al mismo tiempo puede dar salida a todas esas inquietudes, a todos esos talentos que sabemos que existen hoy y que algunos están incluso en nuestro programa. No, o sea, os quiero saludar a todos a los que me estáis escuchando y con los que he hablado. Sinceramente, pensar que hay un mercado centroamericano, un mercado latinoamericano y un mercado euroamericano. Y eso nos abre muchas más posibilidades, muchas más ventanas de oportunidades. Nosotros, en este caso, quiero poner el ejemplo del mercado latinoamericano a través de la Secretaría General Iberoamericana. Y quiero que sepan que a través de las cumbres y de la Secretaría General hay un programa que es Cibermedia, hay un programa que es Cibercultura, y que están intentando poner y apoyando todo tipo de trabajos dentro del sector cultural y creativo. Lo pongo aquí para que vean que hay un mercado concreto, un mercado al que nos podemos dirigir. Y luego unas características de nuestro mercado, que además significan unas características que al mismo tiempo ofrecen diversidad. Bueno, lo que digamos que unifica y da homogeneidad es que aquí hablan de la latinidad, que es una construcción híbrida, en la que confluyen contribuciones de los países mediterráneos de Europa y Portugal, que no están en el Mediterráneo, aunque esté en Europa, y que es muy importante también para la creación de esa latinidad. Los pueblos originarios americanos, esa fusión, en este caso en Guatemala, con toda la cultura maya, más las migraciones africanas. Esto también nos lleva a conformar un área global de latinidad con mucha diversidad, porque si hablamos de la diversidad maya, entendemos que encontramos bastantes idiomas, no uno solo. Todo eso nos da pluralidad. El último mensaje que se utiliza en publicidad para España hablan de tan singular como plural. Ustedes ya saben que en España la pluralidad de idiomas, de países dentro del país, como Cataluña o País Vasco, es plural y al mismo tiempo singular. Bueno, pues esa singularidad, pluralidad que tiene la cultura latinoamericana también nos da un plus de venta de nuestros productos y servicios. Y eso es lo que tenemos que utilizar. Bueno, que utilizar en el buen sentido de la palabra. Después de este volvemos para mirar el crecimiento en los últimos años, como verán, del 99 al 2003 ha habido sectores que han bajado, que han subido. Hay que tener en cuenta que hemos pasado por una crisis importante y vamos a ir directamente al sector del patrimonio. Hoy vamos a hablar del sector del patrimonio cultural. Como ya dije, Guatemala tiene un importante potencial cultural y de ahí nosotros podemos trabajar mucho. Aquí tenemos los 3 patrimonios inmateriales de la UNESCO, que es la Ceremonia de la Paz, que es la del maíz, el Rabinal, que es un teatro bailado único, y todo lo que significa la cultura con sus expresiones musicales de vestido y de danza. O sea, 3 bueno, no sé cómo nombrarlo, pero inconmensurables patrimonios de la humanidad, tan diversos, tan distintos y con tantísima riqueza y tantas posibilidades de trabajarlo. Junto a esos sitios arqueológicos, he puesto aquí una relación de sitios arqueológicos, algunos de ellos, con un potencial de trabajo, de desarrollo,
para que los creativos puedan poner, digamos, en marcha emprendimientos. Bueno, estoy viendo una pregunta aquí. Ahora después contestaremos las preguntas. Voy a seguir y contestamos las preguntas. Bien, si tenemos en cuenta todo este patrimonio que cuenta Guatemala y que cuenta en general la humanidad en sus diferentes expresiones, ¿qué ha sucedido? Bueno, hay para que nos demos cuenta de lo que significa el potencial de desarrollo, hay que entender el crecimiento del sector, el número de empleos, el potencial que tiene de desarrollo de aquellas zonas, digamos, más desfavorecidas y de mejora del estatus social de algunas comunidades en general en el mundo entero. Bueno, eso llevó a la Unión Europea a que tuviese una estrategia global de desarrollo precisamente para el sector creativo cultural y por lo tanto para las pymes y las mipymes de este sector. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que aquí en América también está sucediendo lo mismo. No solamente el apoyo de la UNESCO. La UNESCO, por ejemplo, tiene un programa. Yo estuve trabajando en El Salvador en un programa de creación de emprendimientos en industrias culturales y creativas con jóvenes y mujeres de los sectores de la cultura y del patrimonio. Este programa existe también para todo Centroamérica y Latinoamérica como sector cultural y creativo, como sector con potencialidad. ¿Cuál es el problema fundamental con el que se encuentra la cultura muchas veces y que se ha encontrado y que ha puesto trabas para su desarrollo? Bueno, como ya dijimos, estaban enfrentados los sectores, incluyendo también los profesionales de la cultura y de la economía. De hecho, hasta mitad de los años 50 no hubo Ministerio de Cultura, que el primero fue en Francia, que fue Monroe, el primer ministro de Cultura, porque no se entendía como un necesario un ministerio de cultura. Después ese ministerio era desde el punto de vista de la protección y luego pues difusión, sí, muchísimas actividades culturales normalmente subvencionadas y con poco sector privado. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues que el sector de las industrias culturales y creativas tiene unos procesos exactamente igual que tienen el resto de empresas, digamos, de otros sectores como el energético, el industrial, cualquier otro sector, digamos, la construcción, que tiene unos procesos que están basados en idea, creación, producción y comercialización. Esta cadena de valor, que bueno, el primero del que habló el Cox, en Competitive Advantage, sobre los eslabones de la cadena de valor, hemos visto que precisamente es absolutamente exportable a la cadena de valor de las industrias culturales y creativas. Aquí, muy a rasgos, digamos que quiero explicarles un análisis de la cadena de valor de un trabajo que hicimos en expertos de este sector en las universidades públicas de Andalucía en el año 2010. ¿Qué pasa? Que la cadena de valor, como están viendo aquí, en el sector patrimonial, estamos hablando de patrimonio cultural, no de industrias culturales, tiene unos procesos de creación, producción, comercialización y consumo que se identifican con estos enlaces. La identificación, la rehabilitación, la revalorización, la conservación. Luego pasamos a la puesta en valor, el plan de explotación, la gestión, difusión, formación de productos, que sería todo lo que nos lleva a realizar la siguiente eslabón, que sería el marketing y la comercialización, para llegar al consumo que estamos viendo aquí. Estas tres, a ver si lo puedo señalar, estas tres flechas, aquí, cuando hablamos de la ventaja competitiva en nuestros emprendimientos, la ventaja de la diferencia, nosotros llegamos a diferenciar tres ventajas que ahora lo vamos a explicar cuando hablamos de cultura, esas tres ventajas. Si esta cadena de valor nos vamos a lo que tenemos ahora mismo en el sector, quiero que veamos
Aquí estamos viendo que estos son es un espacio en la ciudad de Guatemala donde ha identificado un parque arqueológico dirigido por, digamos que presionado por el desarrollo urbanístico alrededor de la zona. Entonces, uno de los problemas con respecto al patrimonio, sobre todo cuando están estados de zonas urbanas, de zonas extraurbanas, sería el dilema de priorizar la valoración cultural sobre el crecimiento económico o la explotación económica sobre el valor cultural. Esto es algo que ha existido, y aquí sabemos que ha tenido presión, por ejemplo, el centro histórico, y que en todas partes ha habido presión sobre la necesidad de hacer desarrollos urbanísticos porque estas zonas, digamos, no ofrecen ningún tipo de beneficio económico. Entonces, se han tenido dos tipos de políticas. Por un lado, se han tenido dos tipos de politización económica. Eso ha pasado en España mucho, con áreas donde, pues España está construida sobre diversas civilizaciones. Entonces, pues en el momento que baja la sala, cuando se querían hacer trabajo, pues siempre se podía una ciudad romana, una ciudad fenicia, una ciudad árabe o una ciudad medieval. Y eso significaba, o seguíamos desarrollando el urbanismo o el desarrollo de una ciudad, porque ahí va a entrar un gran polígono industrial o unas casas o viviendas, un parque de ocio, en fin, todo lo que, se enfrentan intereses. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues, como todo, en el siglo XXI, yo voy a poner aquí el de un caso para que veamos que es posible conciliar esos intereses y dar oportunidades de abrir ventanas de oportunidades para el sector cultural. Y no tiene por qué triunfar más el sector económico sobre el cultural o el sector económico, porque los sitios sin que tenga ningún movimiento que realmente beneficien a la comunidad, pues es algo también que realmente no lleva a ninguna parte, llega a tener un sitio intocable pero que no produce beneficios, ni del tipo espiritual ni del tipo económico. Bueno, esto que ven aquí, les voy a señalar, esto es un espacio, esto es Sevilla, la Plaza de la Encarnación. Esto es un barrio, que histórico, un barrio céntrico de la ciudad de Sevilla, una ciudad que la gente conoce porque es una ciudad muy turística, con muchísimo valor patrimonial. Entonces, en esta plaza no tenía, son edificios que tampoco tienen un gran valor. El único valor es que mantiene, en Sevilla, casi todos los edificios no pueden pasar de 4 plantas porque es la altura para no tapar la torre de la Catedral de Sevilla. Entonces, ahí en esa plaza que había un mercado, de frutas, de verduras, de carne, de comida. Querían hacer un aparcamiento porque es un sitio muy céntrico. Entonces, al excavar, a hacer las excavaciones, se encontraron esto que ven aquí, es una gran ciudad romana, como estaba enterrada, que tenía guardado un gran tesoro, pero que los que habían ganado ese concurso para hacer la explotación del aparcamiento, pues también ganaban mucho dinero. Entonces, el dilema era el siguiente: seguimos, nos da igual, tapamos esto, hacemos el aparcamiento, el parqueo subterráneo, y encima tenemos muchas plantas, ganamos dinero, y luego arriba el mercado, como estaba. Ahí hubo un movimiento claramente a favor de eso. ¿Qué pasa? Que aparece otro movimiento en el que dice: vamos a intentar que coincidamos todos, vamos a ver cómo podemos conciliar con que ese mercado revalorice todo lo de alrededor, los vecinos
si este yacimiento lo ponemos en valor y al mismo tiempo le damos un carácter muy diferente a esta plaza. ¿Qué hace? Bueno, pues convierten esto en lo que se llama ahora la Plaza de la Encarnación. Los sevillanos, que son así, le han puesto las celdas, porque en principio cuando empezaron a crear eran como unas celdas gigantes, y nos encontramos con todos estos espacios dentro del Primero tenemos el anticuario, que son todos los restos arqueológicos de la ciudad romana, incluidos también dos comercios, eran dos, un horno de cerámica, una producción cerámica de la época árabe posterior y otra posterior medieval. Una casa medieval, una fábrica de cerámica árabe y casi todo lo que es un barrio romano. Sobre eso tenemos el mercado de la Encarnación con todos sus puestos, como verán, este museo que está abajo, y arriba un mirador que se recorre, todo esto que se ve aquí se recorre arriba, y tenemos un mirador de Sevilla. Con esto, ¿qué se consigue? Bueno, pues un barrio que digamos que estaba en decadencia, un barrio en su mayoría con gente ya mayor, jubilada, que empieza a favorecer el tipo de negocio, de trabajo, de profesión ligado a la puesta en valor de ese patrimonio. ¿Qué es lo que surge? Pues surgen emprendimientos de comercio relacionados con la cultura, con la artesanía, con la gastronomía y la revalorización del propio barrio. Los vecinos se vieron que sus casas se revalorizaron porque había dado una nueva vida, un nuevo sentir, una nueva manera de ser y de vivir en Sevilla. ¿Qué consiguieron? Pues hubo negocio para los que querían hacer el aparcamiento, revalorización de los habitantes y de su medio ambiente, del medio ambiente también, por supuesto, porque no es lo mismo que te entren coches a que entren personas. Desde el punto de vista sostenible es mucho mejor. Y luego los comerciantes, tanto del mercado tradicional, consiguieron tener mejores espacios para vender sus productos. Y al mismo tiempo se empezaron a crear emprendimientos de carácter cultural, lo que le da un sentido distinto en una ciudad tan cultural como es Sevilla. ¿Eso a qué nos lleva? A pensar que si somos capaces de ponernos de acuerdo, de conciliar intereses que en principio parecen enfrentados, podremos llegar a conseguir objetivos que sean rentables para todo el mundo, tanto desde el punto de vista económico como del social. Yo creo que eso, ahora estamos viendo qué es lo que hace el anticuario. Esas son oportunidades en torno al propio patrimonio. Lo digo para que no perdamos de vista y que pensemos en nuestro patrimonio, en el guatemalteco, yo ya me incluyo, me perdonan, como oportunidades que nos van a abrir precisamente. ¿Qué es lo que hace el anticuario allí en ese centro tan fantástico, tan bien organizado, con tanto apoyo, con tantas posibilidades? Pues organiza desde encuentros de danza y cultura del mundo entero, en este caso de India. O sea, es un lugar donde también tiene su propio auditorio, pero que además, como hay mucha gente que visita el anticuario, pues va a poder participar de todas estas actividades. Y luego, ¿qué hace? Organiza también teatro relacionado con la época romana, el espectáculo Poncio Pilato. Quiero decir que en Guatemala tenemos sitios como para poder reorganizar. Fíjense que estamos hablando de la ceremonia de la paz, que estábamos hablando del rabinal. O sea, ¿cuántos sitios hay en Guatemala para que las empresas de teatro, para los grupos de teatro, para que los propios museos organicen actos, eventos relacionados con la cultura guatemalteca, la cultura precolonial, la maya,
las culturas, los idiomas, las otras culturas, la garífuna. O sea, tenemos tantas posibilidades que lo único que tenemos que hacer es, aquí este es un cuadro que la Unión Europea cuando hace un proyecto siempre dice, los stakeholders, que lo habrán oído hablar muchas veces, que son distintos de los beneficiarios. Los stakeholders son aquellos que realmente se benefician, por ejemplo, en el caso de la Encarnación, las empresas que estaban haciendo el aparcamiento son los que directamente se benefician de esa obra. Entonces, si todos los beneficios de uno los repartimos entre beneficiarios, que son los ciudadanos que viven allí, los que tienen sus comercios, los que pueden abrir, y el sector público, y conciliamos sector público y privado, realmente vamos a tener mejores beneficios. Se trata de trabajar unidos. ¿Qué es el dato que tenemos definitivo para decir que era rentable hacer allí un anticuario, recuperar esos restos y no sacarlos, meterlos en un museo y dejarlos muertos? Simple, porque ahí ese espacio nos da cuenta viva de cómo era la vida en una ciudad romana. Y ahora lo veremos más adelante, pero es importantísimo, porque está en España, en un estudio que se hizo, los públicos de la cultura, que es para diferenciar del mercado, aproximadamente es un 40, un 39 y pico por ciento. Quiere decir que hay el 39,8% de la población en España se dedica a ir a sitios donde el interés es cultural. Por ejemplo, sitios, espacios, ciudades monumentales como Córdoba, como Granada, como Segovia, donde hay algo magnífico que mostrar, que es patrimonio de la humanidad, la gente organiza sus viajes para visitarlo, y eso es un 40% de la población. Luego, quiere decir que hay un segmento, que hay un mercado, que son los públicos de la cultura, que bien orientados al trabajo de la promoción, seguro que van a atender nuestras ofertas, van a atender a nuestras ofertas, pero tiene que haber, esa demanda existe, luego lo que tenemos que hacerle llegar es la oferta. Para eso hemos dicho el sector público y privado. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y esto sí es muy importante. Este trabajo que hemos visto, donde digamos que ha habido un esfuerzo de los sectores gubernamentales en España, desde el municipio hasta, digamos, la región y el gobierno central, incluso la Unión Europea, está hecho a gran escala. Pero yo voy a poner un ejemplo de aquí, de San Pedro de la Laguna, donde en pequeños, no tan grandes, pero sí en pequeñas aportaciones, hay un apoyo y un desarrollo interconectado con todo lo que aporta cada uno. Se trata de la asociación, se llama Jaidelia, y que tiene un emprendimiento que forma parte del PAE, que es para rutas arqueológicas en San Pedro de la Laguna. Pero ¿qué ha hecho? Aunar digamos que todos los esfuerzos y las aportaciones entre gente del sector privado que tiene de alguna manera dentro de su vivienda o espacio, que es propiedad, la propiedad privada, restos arqueológicos. Luego también gente que reúne un patrimonio cultural importante, personas que por su conocimiento puede ilustrar perfectamente una formación o una información sobre la vida en San Pedro de la Laguna. Ese tour, que es colaborativo, porque ahí participa el pueblo de San Pedro, gente que te aporta arquitectura, aporta conocimientos, historia, desarrollo cultural, y también, por ejemplo, el gastronómico, o sea, incluye un tour gastronómico, la pesca artesanal del lago, lo que es costumbre, lo que es patrimonio material e inmaterial. Y todos juntos, ¿qué pasa? Que en ese tour que ofertan todos salen beneficiados. Con eso me dijo a mí, la persona, digamos, que lidera este proyecto, y le mando un saludo a Wendy por si nos está escuchando,
que realmente lo que hacen es que todos participan y todos se benefician de esto. Es, a pequeña escala, un ejemplo también de las posibilidades que tenemos dentro de nuestro ámbito de actuación de poder desarrollar emprendimientos relacionados con la cultura y la creación, lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cultura, aquí, como en todas partes del mundo, hay una ley de protección del patrimonio cultural. Una ley que está basada fundamentalmente en el desarrollo de la ley que hablamos de toda la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO. Quiero decir que es necesario, de hecho, este equipo también trabaja en colaboración con la Municipalidad de San Pedro de la Laguna, están trabajando en un sentido realmente apropiado para un desarrollo de la economía en el municipio y al mismo tiempo extendible y escalable al resto de las comunidades del lago. O sea, que no solamente hay que pensar que a lo mejor vamos a necesitar muchísimas inversiones, cuando más inversión mejor, pero también podemos empezar por proyectos, digamos, más asequibles y que podemos ir desarrollando. Con esto quiero decir que en la medida de nuestras posibilidades podemos ir trabajando en este sector tan interesante como desafiante que es, quiero decir, en el sentido de que es un gran desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad. ¿Por qué? Y aquí es lo que voy a volver a eso que decía de las tres ventajas. Bueno, en la ventaja en el mundo del deporte, la ventaja competitiva que la da el margen que tú tienes entre lo que te cuesta esta cadena de valor y al final el margen que tienes de aquí para que te cueste hasta aquí y tú obtengas este margen, que es el de competencia con otros. En cultura realmente ese margen no va a ser tan importante, en cultura y en las pequeñas empresas, porque realmente los costos de producción son altos y la ventaja, ese margen, es mínimo. Pero sin embargo nosotros contamos con normas que van a el margen efectivo de la diferencia. Y esto lo tiene dando que, por ejemplo, lo tiene Yves Saint Laurent, lo tiene Versace, ellos ya esa ventaja en la diferencia, o grandes empresas, no sé. Ustedes ya sabrán, no quiero hacer propaganda. Pero el margen de la diferencia con la que cuentan las industrias culturales y creativas es el siguiente, y es que en patrimonio cultural nadie va a poder poner más diferencia. Si yo digo Tikal, estoy hablando de un patrimonio cultural que no existe en ningún otro sitio. Luego, esa diferencia ya la tiene la marca Tikal. No necesito que me venga nadie a decirme, esa es la marca. Y la cultura maya tiene su propia diferencia, es marca exclusiva, no la tiene nadie. Luego, tenemos que aprovecharla. Y luego, la colaborativa. Esto sí que me gustaría que como ya dije antes, estamos en un mundo global. Y la ventaja que tenemos es que nosotros ahora aquí podemos dar servicio al mundo entero, porque tenemos todas las tecnologías a nuestro servicio. Pero al mismo tiempo tenemos todo el mundo haciéndonos competencia. O sea, hay que verlo así. Lo que es ventaja también es también desventaja. Entonces sabemos que podemos vender, yo lo decía una vez estando en un programa en Túnez, que vendían en un mercado, te vendían unas babuchas del precio de $1 con unos, a ver si lo digo, ¿cómo se llaman? Los grandes que son azulejos, son mosaicos. Los mosaicos fenicios que nacieron precisamente en Túnez son los más importantes del mundo. Pues hacían unos micro mosaicos que tardaban, pues yo qué sé, para 1 metro cuadrado, imagínense, un mes, 8 personas. Claro, el precio era altísimo. Pero claro, eso, que era una obra de arte, no se podía vender con unas babuchas de $1. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar dijimos, vamos a ver, eso
hay mucha gente en el mundo que a lo mejor querría tener, porque estaban haciendo un mosaico con la cara de un rey de estos de los países del Golfo. Se lo iban a regalar, no sé quién del gobierno. Entonces, claro, digo, eso seguro que hay gente en el mundo que quiere tener un cuarto de baño con su cara puesta ahí en un mosaico, pero no se puede vender en un foco donde vendes una babucha de €1. Bueno, hemos impreso ahí. Se puede venderlo en el mundo entero, es cuestión de que llegues a la persona que lo quiere comprar. Pues eso es lo que nos sucede ahora. Estoy poniendo el ejemplo del lago de Atitlán. El lago de Atitlán tiene unas características, digamos, que le hacen que sea exclusivo, único y diferenciado en el mundo. Pero luego tenemos cada pueblecito, cada comunidad que está en las riberas del lago, que están, pues digamos que cada uno trabajando en su proyecto, en el suyo. Pero sin embargo, no nos hemos dado cuenta, a lo mejor, de que todos juntos podríamos llegar más lejos. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. El lago de Atitlán no es comparable, pero le voy a poner el ejemplo del Mar Menor. El Mar Menor está en Murcia, en mi región, que en este caso es una laguna salada. Esto es el Mediterráneo, esto es un mar más pequeñito, es un campo de regatas, tiene 20 kilómetros de largo y unos, no sé si son 10 de ancho. Esto es una lengua que lo separa del Mediterráneo. Bueno, pues aquí, como es un sitio perfecto para realizar actividades náuticas, aquí teníamos muchas escuelas náuticas por aquí, por todo el mar. Cada uno haciendo su programa, su promoción, y luego todos se quejaban. ¿Por qué? Pues porque cuando venían unos, venían otros. ¿Qué hicieron? Se unieron y vendieron todos juntos un producto que es formado por un consorcio de empresas, que era la Estación Náutica Mar Menor. ¿Qué consiguieron? Bueno, primero que al hacer la promoción juntos, venderlo juntos, consiguieron llegar a muchos más sitios, a trabajar, que además los clientes de un sitio iban a otro. O sea, realmente se posicionaron en el mundo de los deportes náuticos. ¿Cómo? Trabajando juntos. Yo esto lo llevo a lo que hablábamos del lago, San Pedro de la Laguna, y a mí, pues la verdad es que cuando veo que me dicen normalmente ya hay competencia y que la competencia te la hace otro pueblecito del lago, yo sí que les quiero decir una cosa. Hay algo que desmonta esa teoría. Y me parece que hay, si me está escuchando alguien de la Universidad de la Landívar el otro día, les conté el caso, pero hoy se lo quiero contar a ustedes. Si hay competencia para Airbnb, ¿quién es la competencia? ¿De quién es la competencia de Airbnb? Los hoteles. Los hoteles, pasa también los Uber, por ejemplo, con los taxistas. Bueno, pues hay un caso en España de una cadena de hoteles que vio en Madrid, tienen un hotel muy famoso y que de pronto baja la clientela, baja el número de reservas y hace un estudio de todos los apartamentos turísticos de Airbnb que había en 1 kilómetro de diámetro de donde se encontraba el hotel. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a todos ellos, habló con los propietarios y llegó a un acuerdo con los propietarios. Lo que hizo fue lo siguiente, les propuso hacer de recepción de sus apartamentos. Esto significa que los propietarios, si no viven allí, o una recepción 24 horas es mucho más interesante para una persona que alquila un apartamento que no sabe a qué hora va a llegar y entonces se tiene que suscribir a unos horarios. Bueno, pues llegó a un acuerdo con los propietarios, el dueño de esta cadena de hoteles, y le propuso hacer una recepción 24 horas al día, 7 días a la semana, y les hacía la recepción de llaves, la devolución de llaves y al mismo tiempo consigna para las maletas. ¿Qué pasó? Pues que llegó a un acuerdo, el 1% le pagaban los propietarios y el 5% los viajeros.
Él convirtió lo que era una amenaza en una oportunidad. Ha hecho negocio. O sea, veamos esa parte buena. Si nosotros, en vez de ver al del otro lado de la ribera, no como un competidor, sino como un aliado, si empezamos a unirnos todos, estoy segura que vamos a poder llegar a tener muchos mejores resultados, vamos a llegar a más sitios y vamos a obtener mejores beneficios, y además vamos a difundir mucho más la cultura de todo lo que significa y lo que incluye el lago de Atitlán. No solamente en beneficios económicos, sino también de riqueza espiritual y cultural. Entonces, ese cambio es absolutamente, yo lo veo como absolutamente necesario. Tenemos que empezar a cambiar nuestra idea. Es un mundo global, tiene unas desventajas, pero tiene muchísimas oportunidades. Y eso nosotros deberíamos de estudiarlo y ver de qué manera convertimos esas amenazas en oportunidades. Y luego, siguiendo la línea de la colaboración, vamos a pensar también un mercado, lo que es un solo productor de cultura, creador y productor de cultura. Y eso nos centramos, y al mismo tiempo consumidor inmediato, toda Centroamérica. Compartimos nuestra cultura maya con México, con El Salvador, con Honduras, con parte de Costa Rica también. Y eso que compartimos junto con las influencias, por ejemplo, de comunidades africanas, de origen africano, como garífunas, que lo compartimos también. Compartimos parques naturales, compartimos gastronomía, compartimos historia. Vamos a ver cómo podemos nosotros, a través de acuerdos, de convenios, de colaboraciones, establecer un mercado más amplio y ampliar nuestras posibilidades. Yo recuerdo hace tiempo que siempre me decían los artesanos en España que cuando íbamos a ferias decían, pero yo no quiero estar al lado de otro artesano del Belén, porque ese me hace la competencia. Y yo le decía, pero vamos a ver, si tú estás al lado del otro, va a ir el cliente del otro a verlo, pero al mismo tiempo te va a ver a ti, y tu cliente va a ver al otro. En vez de tener 10 clientes o 100, vais a tener tus 100 y los otros 100. O sea, tienes más oportunidades. Aquí yo he podido comprobar que hay una línea ya abierta por la gente que es de Antigua a San Cristóbal de las Casas. Bien, pues en esa ruta que he podido comprobar que va mucha gente, si conseguimos desarrollar y poder hacer que de Antigua hasta San Cristóbal de las Casas, que se comparte ciudad colonial, muchísima cultura, pasan por ciudades como Quetzaltenango, como Huehuetenango, y ahí podemos empezar a crear redes que atrapen a esos turistas que van pasando haciendo noches en Quetzaltenango, con negocios, con emprendimientos, con actividades que les atrapen. Estamos creando una red conjunta de cooperación con México y al mismo tiempo de difusión de nuestra propia cultura. Y si empezamos a pensar de todo lo que podemos hacer, es tan enorme, es tan increíblemente extenso todo lo que podemos crear. Yo he participado en estudios, por ejemplo, y me da pena, se me ha olvidado decir que lamento mucho, en principio lo tenía pensado de mi pena y mis mayores condolencias a todos los que están sufriendo los efectos de la erupción del volcán del Fuego, pero al mismo tiempo saber, espero que pronto se pueda solucionar todo y que la gente salga lo menos mal posible, que haya cuanto menos gente que esté afectada. Quería decir eso porque no lo había dicho, pero también estaba hablando de rutas, por ejemplo, que han unido toda Centroamérica. La idea ya hay una ruta que se hizo hace tiempo con la Universidad de Barcelona, que era la ruta de los volcanes. Centroamérica tiene muchos, lamentablemente ahora en Guatemala tenemos que lamentarnos
de lo sucedido, pero realmente quiero decir que forma parte de las características, ¿no?, de esta zona, pero a esas rutas también hay que añadirles, por ejemplo, rutas culturales mayas, coloniales, la relación, por ejemplo, entre ciudades coloniales, como tenemos en Guatemala, tenemos en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, ciudades que comparten, por ejemplo, la creación si me están hablando de la ruta del café, efectivamente, todo lo que se trata de comercializar y tengan en cuenta, bueno, les hablará más adelante del turismo, pero yo para hablar de lo que es el turismo ligado a la cultura, a una cultura ligada al café, a las producciones agrícolas de esta zona como el café, el cacao, todo eso, bueno, es que no sé cuánto tiempo tardaría en poder hablar de todo eso. Yo creo que ahora voy a dejar paso a todas las preguntas que hayan, porque han quedado muchas. La semana que viene hablaremos de la artesanía y las industrias creativas, digamos, fuera del patrimonio. Todo lo que va ligado a este espacio tan comercialmente promocionable, vendible y que es todo Centroamérica. De hecho, ya hay una agencia cultural, de turismo que se llama CATA, que es la Agencia de Turismo Centroamericana, que siempre, cuando hemos estado hablando con ellos, lo que quieren es que tengan productos que beneficien a todos los países. Por ejemplo, tenemos una Semana Santa, la Semana Grande, como le llaman aquí, que comparten con otros países. El estar en contacto con ellos, la posibilidad de oportunidades que tienen de generar junto al patrimonio, crear nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios, unidos quiero terminar esto con una parte importantísima, y es que nosotros en PAE vamos a dar una parte que es base de nuevas tecnologías, las TIC, pero yo aquí ya quiero avanzar que las TIC son las mejores aliadas de todo el patrimonio. Todo lo que estábamos hablando de rutas que compartimos en cultura, en producción agrícola, en costumbres, en tradiciones. Tenemos las mayores aliados, que son las nuevas tecnologías de la información. Esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación son los mejores aliados, porque, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Cualquier red social que utilicemos para la difusión de nuestros trabajos, nuestra empresa, pero es que además no hay un museo en el mundo, no hay un centro de interpretación de la naturaleza, arqueológico, sitio, o sea, que no utilice las redes sociales para su difusión, para la difusión de eventos, la organización de actividades, las visitas. Las nuevas tecnologías son unos aliados perfectos en artesanía, las aplicaciones de teléfonos. Ahora mismo las guías, por ejemplo, que se utilizan en los museos están totalmente ya desfasadísimas, porque ahora con cualquier celular tú puedes tener una guía magnífica con una aplicación para visitar un museo, para que te digan cuál es la característica del cuadro de la Gioconda o del museo, no sé, del Picasso. Quiero decir que en esto, y lo digo para todos los que estéis trabajando en las nuevas tecnologías, pensar que una oportunidad tremenda es todo el patrimonio. En la interpretación del patrimonio, las posibilidades, tanto artísticas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es una puerta de la Alhambra de Granada, pero está hecha de tal manera, bueno, es que sirve toda esta aplicación para poder entender el arte en el que se conserva. Hay una conservadora de museos, sobre todo de patrimonio, que dice que es mejor supervisar a reconstruir, o sea, quiere decir, supervisar es tenerlo en cuenta el deterioro antes de que luego tengas que repararlo. Bueno, pues en eso las nuevas tecnologías son fundamentales. Están trabajando para mantener los índices de humedad
para mantenerla, para conservar precisamente todas las piezas. O sea, tenemos grandes oportunidades dentro del patrimonio. Esto es lo que vi. Vamos a ver, aquí estoy viendo una maqueta del Museo Popol Vuh aquí en Guatemala sobre una zona, me parece que es una reproducción del sitio arqueológico de Tikal. Bueno, y aquí estamos viendo, por ejemplo, una empresa, precisamente de un alumno mío de la universidad, que ha montado una empresa que se llama Experimenta Cultura, que es todas las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Bueno, si ahora que tenemos una maqueta, ¿cómo podríamos interpretar lo que era la vida, un centro sobre todo en grandes sitios arqueológicos, donde lo que tenemos ahí es, digamos, el patrimonio, pero no vemos ya lo que se hacía? Las nuevas tecnologías, desde diversas herramientas técnicas, nos pueden decir cómo era la vida, cómo eran sus costumbres, cómo eran sus vestidos, cuál era su gastronomía. Para eso, lo que necesitamos es, en todo ese sistema que decíamos antes, que voy a ver si lo encuentro aquí, de la cadena de valor, en esta cadena de valor de identificación, rehabilitación, revalorización y conservación tenemos desde historiadores del arte, universidades, academias, profesionales de la arquitectura, de la conservación del patrimonio, de la revalorización, de los profesionales que hacen todos los productos de difusión, de marketing, hasta las empresas que lo comercializan, desde la propia gestión, desde el sitio arqueológico hasta otros sitios que lo promocionan. Todo ese sistema, digamos, profesional, en el que participa desde la academia, son los que pueden trabajar conjuntamente para esa explotación y el desarrollo económico y la posibilidad de extraer ventajas económicas y desarrollo económico y social en los diferentes países. Bueno, pues fíjense, desde el patrimonio maya, al que nos vamos a centrar hoy como patrimonio, podemos extraer la cultura, la gastronomía, por supuesto, el arte y la forma de vida, el ocio. Todo eso tiene unas posibilidades de desarrollarse en los diferentes formatos que podamos utilizar, desde la pintura al carboncillo hasta las técnicas más sofisticadas en 3 dimensiones, en VR, en AR, en AR, o sea, todas las posibilidades del mundo. Y eso simplemente utilizando una parte del patrimonio que tenemos en Guatemala. Quiero decir que yo he visto, por ejemplo, he encontrado desde tesis doctorales sobre revalorización, gestión urbanística en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, hasta la comida, la gastronomía maya. Todo eso son áreas que se pueden, empezar a trabajar uniendo la academia con los profesionales de la gastronomía, con los profesionales del urbanismo, con arquitectura, con diseño, con artesanos, todos en una estrategia colaborativa. Hombre, me parece que estoy diciendo unámonos todos, pero sí, establezcamos, por ejemplo, junto con, por supuesto, con el sector público, que es el que organiza el sector, digamos, le da todo lo que es la necesidad de regular. Podemos trabajar conjuntamente para el desarrollo de este sector, que es, yo considero, como la mina y el petróleo de Guatemala. Y ahora les voy a enseñar cómo las nuevas tecnologías nos han dado idea de cómo funcionan, de cómo era la vida, cómo eran los edificios en la ciudad de Pompeya. Ella es parte de la sociedad.
Sí, ya dice que es de la mañana. Es de la parte de la alimentación industrial. Y aquí, finalmente, vamos a ver cómo era el interior de una casa en Pompeya también, gracias a las tecnologías de realidad. El problema de la USAC es que trabajan para los productos. Entonces, se hace una cama sin cada lo que hace la otra. Y seguramente Yo por eso ahorita lo que nos dejar ver esto en los proyectos nos lo miramos. Estamos haciendo pruebas. Hay que contactarla a ella y ella. Como yo no sé que porque la idea es que ya tenemos la facultad con la que van a ir trabajando, ¿verdad? Sí, lo ideal sería verlo. Ya, pero no tanto. Bueno, este tipo de casa, o sea, se ha podido reconstruir virtualmente, bueno, gracias a los datos que se han ido conociendo a través de los estudios realizados por arqueólogos, por estudiosos del arte, de la historia, y que han trabajado. Bueno, este proyecto en concreto ha sido desarrollado por un taller de 3D y una universidad italiana. Entonces, quiero decir, las posibilidades en estos momentos que tenemos es pensar en Titán, cómo reconstruir lo que era la vida, digamos, maya, o por ejemplo lo que están haciendo en Perú los cocineros y estudiando con la universidad lo que era la cocina peruana amazónica, se está convirtiendo en un restaurante de gran difusión en Lima. Pues todo esto es como un reto que tenemos, un reto que ustedes que ya han empezado, que están trabajando, algunos de ustedes en el sector cultural y creativo. Quiero decir, la semana que viene, que vamos a hablar de artesanía, que es un potencial que existe ya en este país, y que vamos a ver todas las oportunidades nuevas que hay. Y te quiero decir que el patrimonio está muy ligado también a la acción gubernamental, lógicamente, porque el patrimonio tiene unas características. Cuando estaba hablando, por ejemplo, con un emprendimiento en el centro histórico, pues me decía que para trabajar, remodelar el edificio, pues forma parte, hay que cumplir una serie de requisitos. Con lo cual lo que significa que tenemos que trabajar de una manera armoniosa y codo con codo con las propias autoridades para poder desarrollar y facilitar esas oportunidades que el sector cultural nos está ofreciendo, y que realmente es un camino, pues diría que hace poco que ha empezado, pero que tiene un gran recorrido y una gran posibilidad. Entonces, si me parece, voy a dejarlo hoy aquí. La semana que viene seguiremos con artesanía e industrias culturales, todas las posibilidades que hay de los sectores culturales tradicionales. Y ahora voy a dejar abierto para ver las preguntas que hay en el chat, si les parece, y ver qué preguntas tenemos. Mira, aquí tengo, mira, de Lourdes, la economía naranja no es lo mismo que la economía cultural y creativa, que dice María. Bueno, vamos a ver. La economía naranja, digamos que como economía naranja es una idea del Banco Interamericano de Desarrollo para definir un tipo de industrias que se definen porque su trabajo está sometido le voy a poner, estoy buscando el cuadro, a la ley de protección y de registro de intelectual. Entonces, ese es el sector creativo. No sé si se ve. Este sector creativo
los primeros que hablaron de ello fueron los australianos y sobre todo lo desarrollaron los ingleses. Pero eso está desde el siglo XX, a mediados del siglo XX. Por ejemplo, para los ingleses, vamos a ver, industria cultural y creativa. Si pensamos en artesanía, para la UNESCO, artesanía es cultural, es una industria cultural, pero al mismo tiempo es creativa. ¿Por qué? Porque tiene diseño. La artesanía está diseñada. No, es que diseño no significa lo que ahora se entiende por moda. Diseño es tomar un vaso, darle una forma y hacer que tenga una función, que cuando beba no se te caiga el agua por la boca, en fin, eso tiene un diseño y eso ha existido siempre. El diseño desde hace más de 3.000 años ha existido en todos los productos que habían, por ejemplo, en los ajuares funerarios de las pirámides. En eso estaba ya todo diseñado, ya se ha diseñado moda. Pues los sectores creativos, para el sector naranja y el sector creativo sería el diseño, la arquitectura, la publicidad, lo que sería, digamos, los videojuegos, que son creaciones ahora, todo lo que se llama la industria digital. Los videojuegos, no sé si se me olvida alguno, bueno, por supuesto el diseño, la moda son creativos. Entonces, la diferencia con cultura es que la cultura, estamos hablando de aquello relacionado con las artes. Por ejemplo, la danza, la música, son culturales. Pero claro, definir si son creativas también tiene un grado de creatividad. Pero para entenderlo, las creativas son fundamentalmente diseño, arquitectura, publicidad, videojuegos, todo lo que está relacionado también, bueno, pues la animación, 3D, pero el cine, pues el cine también forma parte de la industria creativa. Pero sin embargo está considerado como algo cultural. Eso es lo único que nos sirve es para diferenciar a la hora de las estadísticas. Por eso la UNESCO dice culturales y creativas, puntos. Sectores y subsectores. A ver. Bueno, más preguntas tengo por aquí. Dicen, ¿hay o no hay diferencias? Yo creo que, bueno, no habría que centrarse mucho. Lo importante es trabajar y... Dice, me preguntan también, Rodrigo, ¿lo del Mar Menor es un modelo cooperativista? No. Lo del Mar Menor, y además quiero decirles una cosa, a mí comparte muchos de los problemas que ha tenido el lago, sin embargo, en el lago han tenido la valentía de poner en marcha medidas, por ejemplo, de sostenibilidad. Y eso ha hecho que, bueno, los residuos, me lo contaron y es verdad, porque todos los residuos que caían, por ejemplo, de la agricultura, caían sobre el lago, o sea, si se utilizaban pesticidas, fertilizantes, todo contaminante, eso caía sobre el lago. Y eso perjudicó al lago. Por eso hay medidas estrictas con los plásticos, por eso se hace la agricultura ecológica. Fíjense que en el Mar Menor se está sufriendo ahora precisamente la avaricia de unos productores agrícolas que pasaron de un 13% de alrededor del Mar Menor en agricultura a un 60%. ¿Qué ha pasado? Pues que han inundado con los arrastres de nutrientes, que lo que han hecho es que se ha generado una carga que han hecho opaco el agua. Y sin embargo hay un enfrentamiento, digamos, entre los habitantes de la ribera con respecto a los demás. Pero ellos lo que hicieron fue un consorcio de empresas. O sea, las empresas ya existían y lo que hicieron fue unirse en consorcio para explotar conjuntamente, de manera que lo llevan a ferias, tienen un comercializador, digamos, como una plataforma donde comercializan alojamientos, cursos, competiciones, todo lo que se produce en el Mar Menor. Espera, que no me da tiempo a ver lo que hay. ¿Hasta dónde? A ver, por favor. ¿Hasta dónde? Esto es una pregunta. ¿Hasta dónde había entendido economía naranja? ¿Hasta dónde había entendido economía naranja? Producción audiovisual. Y artes escénicas no, necesariamente ligada a la cultura, no.
Las artes escénicas son creativas, eso está claro. Perdón. Artes escénicas, que es el teatro, la danza, son espectáculos que se venden en el sitio. Eso es como los conciertos. Vamos a ver, las creativas quiere decir, si tú, por ejemplo, lo que haces es que grabas una obra de teatro y entonces la vendes en un CD o en un CD, como dicen ustedes, o por ejemplo en plataformas digitales, eso ya tiene derechos de propiedad. Pero cuando se hacen en un teatro, tú lo que haces es que vas y pagas el espectáculo. Esa es la diferencia. Pero sin embargo, todo lo que es la parte de producción comparten, porque una obra de teatro o una obra de danza tiene una parte preproducción y luego postproducción. La parte preproductiva la comparten. Luego lo que pasa es que si esa difusión la vendes, pues entonces lo que pasa es que estás creando, ya tienes un derecho, unos derechos de autor que tienes que pagar los derechos del copyright. Y que sin embargo el mundo de la piratería pues está, digamos que perjudicando bastante. Porque eso ayuda, la venta luego ayuda a otra coproducción, a una producción de otra obra. Si no se reingresan, digamos, si no se recogen ingresos por esa producción, pues se está perdiendo dinero. Muchas veces hace que no se sigan teniendo, no se produzcan obras. Aquí tengo una pregunta de Rafael, un programa centroamericano al que hay un desarrollo de industria relacionado, ¿no? Vamos a ver, en El Salvador lo que hicimos fue con una organización, presentamos un proyecto a la convocatoria anual de la UNESCO para la diversidad cultural. Y eso estaba centrado en industrias creativas y culturales de emprendimientos de jóvenes y mujeres. Y que realmente estoy contenta por los resultados. A ver, me preguntan sobre Sevilla. Las actividades para realizar estos proyectos. Como ya he dicho, en el caso de Sevilla es un proyecto municipal de la municipalidad, puesto que afecta al territorio municipal y al desarrollo urbanístico, pero sin embargo, en el momento que se descubre que hay un yacimiento arqueológico romano, interviene el gobierno de la comunidad autónoma, que sería como el departamental de aquí, más o menos, o el de un estado, por ejemplo, el mexicano, y luego, al ser también patrimonio, interviene el gobierno central. Entonces, digamos que la iniciativa pública, en este caso la iniciativa privada, es regulada por la iniciativa pública. Todos se ponen de acuerdo y hay un plan conjunto de acuerdo con los vecinos, que también participaban, digamos, tenían voz y voto. Luego hay otra pregunta sobre las organizaciones, me imagino, de ELI, y organizaciones que tienen financiamiento. Bueno, para la UNESCO pueden ser desde las municipalidades hasta las organizaciones sin ánimo de lucro. Sí, los requisitos que pueden participar. ¿De verdad? También los requisitos. Y hay una pregunta sobre Lourdes, que me pregunta las IBER, lo regula, la comunidad iberoamericana no regula este tipo de cosas, son competencias, ya he dicho, como mucho del Estado español. Lo que sí podría participar Ibermedia, Ibercultura, todo esto pertenece a la Secretaría General para Iberoamérica. Y hay programas exclusivos para cultura. Desde becas, algunas veces lo he enviado para que pudieras tener un conocimiento. Y hay programas que financian proyectos de cultura. Sí, me dice Erika Fonseca que también hay organizaciones internacionales, desde privadas hasta multilaterales, quiero decir, organizaciones como los bancos de desarrollo, bancos de cooperación, o bien organizaciones internacionales, tanto la Unión Europea como otros organismos, la ayuda americana, menos tal vez en cultura, las cooperaciones de todos los países, la cooperación española, la cooperación francesa, la italiana, hay bastantes organizaciones internacionales. No sé si me queda alguna pregunta más. A ver. No, hay secciones. Los que estoy viendo, los que trabajan, por ejemplo, con lo que son las tecnologías, la Gentich y todo esto,
Bueno, decirle que, por ejemplo, hemos visto una pequeña muestra, pero que realmente ahora mismo lo que se está trabajando, por supuesto, APPs. Mira, en Murcia hicimos una APP para identificar, para que la gente pudiese ir a los talleres artesanos, estaban localizados de qué eran cada uno y poderlo visitar, porque mucha gente lo que quiere ver no es el producto, sino ver cómo se produce. Entonces se creó una APP. Lo que pasa es que con todas estas cosas ya he visto que las posibilidades de las chicas son enormes, pero también hay que decir que hay mucha competencia. Entonces tenemos, yo la primera, a lo mejor, la tendencia de decir, por cierto, yo pongo aquí que cómo se hace una página web, pero eso luego no nos sirve, porque normalmente los que son especialistas en este tipo de herramientas te lo van a hacer mejor. Por eso pienso que hay que empezar a cambiar la mentalidad y el chip para pensar que en colaboración con otros, y yo creo que el programa PAE precisamente puede ser un medio muy interesante, porque yo he visto que hay emprendimientos en algunos sitios con otros que pueden ser muy colaborativos, que pueden precisamente reforzarse unos a otros, y en colaboración pueden llegar a mucho más lejos, porque es importante. Luego Alfonso me dice que es el Ministerio de Cultura. Bueno, el Ministerio de Cultura depende de los países. Por ejemplo, aquí hay un Ministerio de Cultura que es del que emana, por supuesto, con la presidencia del gobierno, todo lo que significa el patrimonio. Pero luego intervienen otros. Por ejemplo, cuando hay desarrollo territorial puede intervenir otro ministerio. En el caso de me están preguntando, Pronacom. Es que al final con los opiniones bueno, yo con respecto a Pronacom, digamos que no soy la más apropiada, puesto que no. Pronacom es un órgano, digamos, que depende del Ministerio de Economía, pero que las competencias sobre cultura están repartidas, las tiene el Ministerio de Cultura, y luego hay cuestiones que son de ámbito territorial que afectan a los departamentos o a las propias municipalidades. Para emprender economía circular en Guatemala, bueno, eso ya son opiniones. Me dicen que deberían de unirse el Ministerio de Cultura con el de Economía, y no solo el de Economía. Bueno, yo creo que eso pasa en todas partes. Por ejemplo, ahora en España es la primera vez que se acaba de montar un Ministerio de Cultura solo, en el que uno de los objetivos es el objetivo económico, cosa que hasta ahora no había pasado. Siempre se hablaba de cultura desde el punto de vista de conservación y de difusión. Ahora es la primera vez que en España se crea un Ministerio de Cultura en el que uno de los objetivos es el potencial económico del sector, lo que quiere decir que algo está cambiando. Es posible que también suceda en otros países, ¿no? Donde ya no solamente se vea la cultura, pero el propio sector privado, quiero decir, los ciudadanos también lo tenemos que ver así, no como un sector subvencionable, sino como un sector de desarrollo económico. Pues, a ver. Vamos a hacer un... Bueno, Alfonso, que esto ya estamos, dice que aquí se debe que habiendo un gran nicho no se ha aprovechado. Bueno, yo creo que en eso es un elemento muy común a todos los países. España, puedo decir que en España, hasta que surgió la crisis del año de 2008, aunque la cultura era un elemento importante, porque de hecho ha existido un patrimonio y ha habido siempre una manera de conservación y de organismos de apoyo al patrimonio cultural, no se había visto que era un potencial de desarrollo económico. O sea, quiero decir, cuando el empresariado de pronto vio que no podía construir más casas porque no había posibilidades de venderlas, de pronto vieron que el nicho cultural era importante, y a partir de ahí, digamos que a partir de 2010 incluso, el gobierno español subió el IVA al cine,
hubo más IVA a la cultura y hubo un movimiento contra ese aumento de los impuestos. Pero sin embargo, y el próximo capítulo lo hablaremos porque es muy interesante, se desarrollaron una serie de negocios en torno a las posibilidades que tenía la cultura, y lo que dijeron que iba a desaparecer el teatro aumentó, el cine iba a bajar y aumentó, o sea que de alguna manera seguramente porque la oferta se hizo más adaptada a la demanda del consumidor de cultura, y eso también hay que pensarlo. Pero podemos hacer en una hora. Ya lo sé, los que estáis ahí me están preguntando por la de Radio Televisión Española que generó la suficiente, digamos, atracción para que se aumentara la producción de cine. No. En el caso de España es que salió como las televisiones son muy potentes, pasa aquí también, pasa en toda América. Las televisiones en España, pues aparte de la televisión pública, las televisiones privadas tenían muchísimo margen comercial. Entonces, bueno, hubo una campaña que decían que en las televisiones privadas que utilizan la publicidad estaban en desventaja con la televisión pública, puesto que la televisión pública no estaba pagada por el Estado y no utilizaba publicidad, con lo cual podría disminuir los espectadores. ¿Qué hizo la ley de televisión? Lo que hizo es que para que disminuyeran ese tipo de desventajas, lo que hizo es que las televisiones públicas y las privadas, y digo televisiones públicas porque hay públicas del Estado español y hay públicas en algunas comunidades autónomas, tenían que dedicar parte de los beneficios a la producción cinematográfica. ¿Qué ha sucedido? Que en los últimos años, a partir de la entrada en vigor de esa ley, lo que ha sucedido es que ha aumentado la producción de cine, precisamente porque las televisiones han tenido que entrar en la producción cinematográfica. Y eso ha hecho que haya muchísima más producción. Bueno, no sé si no queda ninguna pregunta más. Bueno, aquí Diana Choma a todos. Voy a ver si puedo leer el mensaje. Y sabemos muchos emprendedores, pero al registrarnos ante la SAT nos cobran más impuestos a nosotros que a las empresas grandes. No nos dan alguna exoneración por ser emprendedores. Espera. Yo con respecto a Guatemala no lo puedo decir, pero sí puedo decir que es cierto que por ejemplo en otros países se está trabajando, y sobre todo por ejemplo en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque los emprendedores, como normalmente suelen ser profesionales o bien microempresas, digamos que tienen, por lo menos en España y en la Unión Europea, un porcentaje que pagas como de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes empresas tienen también que pagar esos impuestos, pero pues luego las grandes empresas tienen exoneraciones que no tienen las pequeñas, porque tienen exoneración, por ejemplo, por contratos de empleados. Claro, una microempresa, ¿cuántos empleados va a tener? O un artista, un creador. Entonces, claro, al final tiene que pagar el total del impuesto. El 25%, no hay nadie que lo libre de ese 25%. Y una gran empresa, a lo mejor una productora de televisión, como tiene montones de empleados, y empieza a reducir, y al final paga el 4%. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en parte en resto de países, y Guatemala pues forma parte del común de los países. Quiero decir, ¿qué pasa? Que en estos momentos sí que hay un movimiento importante, yo creo que sí, a medida que el sector tenga más fuerza. Por eso yo creo que es necesario tener conciencia de que el trabajo del creador, del artista, es un trabajo de hobby. O sea, mira, cuando he estado leyendo, por ejemplo, las encuestas de línea base, todo, y cuando he hablado con creadores, con artistas, con todos vosotros, con muchos de vosotros, me han dicho muchas veces que el trabajo suyo es como un trabajo de hobby, porque viven de otras cosas. Bueno, pues hay que llegar al momento en el que el trabajo realmente de los creadores
de los artistas, de los emprendedores, de los sectores de la cultura, se vea como un desarrollo profesional, que es lo que es. Y por lo tanto, es un trabajo para que sea remunerado, para que el artista con su creación obtenga sus beneficios. Entonces, es necesario cambiar también un poco la mentalidad de todos nosotros con respecto a nuestra Lo que están hablando es bueno, no sé si ya no quiera. Bueno, yo creo que lo que me están diciendo que la televisión no apoya, quiero que sepan que en España pasaba igual. Lo único que sucedió es que cuando salió la ley no hubo más remedio que seguirla. Y desde luego sí que es interesante, si se fijan en las cifras, la televisión latinoamericana es de las industrias culturales la que obtiene mayores beneficios. Y de hecho yo creo que allí hay más canales que, por ejemplo, puede encontrar, por supuesto que en España, canales propios del país, pero es que luego con respecto a los países de la Unión Europea y todo eso, en América hay muchísimos más canales, luego se obtienen muchos beneficios. Es cuestión de que se empiece a repartir, digamos, de esta tarta cultural, porque además las televisiones se nutren y se alimentan de los contenidos de la cultura. O sea que en eso estamos contribuyendo todos. O sea, bueno, son cambios que se tienen que ir dando poco a poco, pero que yo creo que estamos todos en el camino. De hecho, Guatemala pues ha emprendido también su camino, la creación de Licrea, el apoyo, por ejemplo, a las industrias culturales y creativas, que ya se mantiene, se incorpora como sector económico. Todo eso son pasos que se van a ir dando y que seguramente veremos los resultados en unos años, un poco tiempo. entonces Bueno, pues entonces, si les parece, les agradezco. Bueno, gracias a todos, perdón. Quiero agradecerle a todos, a ver si parezco la niña de los autistas. Bueno, perdón. Muchísimas gracias a todos por compartir estas horas. Me había gustado tener una pantalla aquí con todas sus caras, pero bueno, ya nos veremos, tenemos ocasión de vernos más adelante y les convoco para la semana que viene para seguir hablando de todas estas cosas con un panorama también muy interesante como es el de la artesanía y el de todas las actividades industriales